Y buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro seminario Más Bio, en este caso la 7ª edición de este año 2023. Hoy tenemos el gusto de contar con un excelente investigador de aquí de la casa, de los TEN. Estamos hablando del profesor Samuel Montejo Sánchez, y para conocer un poco más sobre el profesor Samuel, al cual le damos la bienvenida, yo tengo aquí una biografía, una corta biografía. El doctor Samuel Montejo realizó su licenciatura, maestría y doctorado en telecomunicaciones en la Universidad Central de Las Villas, en Cuba, en el 2003, 2007 y 2013 respectivamente. Profesor titular de la misma universidad entre 2003 y 2017. Desde 2018 forma parte del programa institucional de fomento a la investigación en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Yo creo que lo lideró, o actualmente lidera un FONDECIP. Actualmente lidera un FONDECIP de iniciación investigando sobre la conectividad inalámbrica de alto rendimiento para las redes LOT y más allá de 5G. Ese fue el fondo. Ah, perfecto. Lideró una beca de postdoctorado FONDECIP, haciendo investigación sobre la asignación de recursos de transmisión con equidad en comunicaciones inalámbricas energéticamente eficientes. Actualmente sus intereses de investigación incluyen comunicaciones inalámbricas, procesamiento de señales, LOT sostenible y transferencia de energía RF inalámbrica. El doctor Montejo Sánchez fue correceptor del Premio de Investigación 2016 de la Academia de Ciencias de Cuba y fue co-supervisor de tesis doctoral ganadora del Premio Avertis de Investigación en Seguridad Vial en el 2022, a nivel nacional e internacional. Entonces, primero que nada, pues darle las gracias al profesor Samuel por estar aquí con nosotros, y hoy nos va a dar una charla titulada Las matemáticas y las telecomunicaciones. Sea bienvenido, profesor. Muchas gracias. Yo le voy a referir a ¿dónde pasa? Adelante. Sí, yo me adapto a la idea de no moverme de aquí y seguir saliendo en la cámara, porque si no me convierto en un electrónico. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Gracias en este caso a Daniel, que fue quien habló acerca de mi persona, y a Francisco por considerarme. Nosotros pensamos que era una excelente oportunidad para establecer colaboración con los matemáticos, que considero que son una rama fuerte de nuestra universidad. Y la intención primera de la charla es demostrar que en muchas áreas de la ciencia ustedes son importantes. Así que esta charla, más que una presentación de mi propia investigación, es un agradecimiento hacia las ramas que ustedes representan. En ese sentido, agradezco también a todos los presentes. Dentro de los que están conectados virtualmente hay colaboradores míos también, entonces agradezco por estar allí conectados. Yo quise titular a la charla así: las matemáticas y las telecomunicaciones, y así me voy a presentar brevemente con lo que considero que es relevante conocer. Como decía Francisco, me gradué en Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, en Cuba, en el 2003. Esta es una universidad campus, así al estilo de la Universidad de Ponce, de unos 6 kilómetros cuadrados aproximadamente, que tiene todas las facultades ahí adentro, y está ubicada en la región central de Cuba, la cual cuenta con los Cayos Santa María, que es indudablemente uno de los atractivos de nuestra isla. Después pude hacer el doctorado gracias a un proyecto MEC-CAPES, MEC el Ministerio de Educación Superior en Cuba, y CAPES el de Pesquisa en Brasil, en conjunto con la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, en Brasil. Y bueno, allí tuve la oportunidad entonces de apasionarme con la rama de la investigación, específicamente las comunicaciones inalámbricas, que es lo que he mantenido como línea de investigación principal durante el resto de mi carrera, desde ahí hasta acá. Esa foto es del 2011 en
el Jardín Botánico de Curitiba. Curitiba es una de las ciudades más lindas del continente y la segunda más limpia, si no estoy equivocado, y si no ha pasado al primer lugar probablemente. En el 2018 llegué aquí con la oportunidad de hacer un postdoc en la Universidad de Chile. Realmente yo estaba en el DIE, al frente de este edificio que es el 851, pero como el 851 es más bonito, pongo la foto del 851. Y bueno, pues agradezco a Chile por la recepción que nos dio a mí y a mi familia y por las oportunidades, sobre todo, de poder investigar. Yo llegué con un fondo de postdoctorado. Tuve la dicha de después, cuando lo terminé, poder insertarme nuevamente en un fondo de civilización. Y hemos tenido al menos los desvelos como para ver si podemos conseguir hacer lo mismo con el celular. La agenda que quiero abordar entonces, en el 2018 ya me inserté en el Programa Institucional de Fomento a la Investigación, Desarrollo y la Innovación, en el ICT, y desde el 2018 formo parte de la UDEM dentro de lo que todos conocen como el PIB. Pero antes de esta etapa así, donde todo es más formal, evidentemente tuvimos una etapa de enseñanza también de la cual quiero hablar más adelante, por eso el primer punto de la agenda sería acerca de los orígenes y la motivación para la charla de hoy, los aportes de las matemáticas a las telecomunicaciones, y quise tocar 4 aspectos nada más. Si usted en algún momento de la charla piensa que son muchos más los aspectos, usted es el que está en lo correcto. Lo que sucede es que no daba el tiempo como para tocar muchos más, pero ojalá sean muchos más los que se animen a agradecerle a usted y a traer de las diferentes ramas de la ciencia aquí los aportes de las matemáticas. Así que abordaremos acerca de las matemáticas en el diseño de hardware para las telecomunicaciones, el análisis de señales o procesamiento de señales dentro de las telecomunicaciones, el dimensionamiento de los sistemas de telecomunicaciones y la teoría de la información que hace posible los sistemas de comunicación. Después, y más a modo de agradecimiento que de resaltar los trabajos propios, presentaremos algunos de nuestros trabajos como honor a las matemáticas, destacando precisamente las partes donde las matemáticas jugaron un papel esencial para que esos trabajos fueran publicados. Dentro del área de radio cognitiva, redes inalámbricas de sensores, codificación en red de área extendida y baja potencia, la Internet de las cosas asistidas por satélites en la órbita baja, y finalmente pues quedo abierto a las preguntas que ustedes puedan tener. Tal y como les había dicho antes de esa etapa más formal de los estudios, yo era un estudiante de la básica en la provincia o región de Camagüey, y específicamente en un municipio o pueblito que se llama Sibanicú, y de este cartel a este hay 3 kilómetros de línea recta. O sea, la carretera central tiene aproximadamente 3 kilómetros. Cerca de este punto donde estamos aquí, a solo una cuadra, estaba la primaria básica donde estudié, y a unas cuadras más hacia allá estaría entonces la secundaria donde estudié, y la secundaria le llamamos a la etapa de 7º, 8º y 9º, que sería el primero medio. En esa etapa de 7º precisamente hubo un encuentro que sirvió para destacar algo con las matemáticas. Quisiera destacar ese, y es que cuando paso a la nueva escuela se acostumbraba por parte del municipio, gracias a la metodología de matemáticas que teníamos en ese entonces, a hacer concursos, y eran pruebas para todos los de esa enseñanza, y pusieron una pregunta que en aquel momento llamó mucho mi atención, y decía algo como esto: ¿en qué dígito termina el resultado de elevar el año del descubrimiento de América al año actual? Esa pregunta en nuestros días hubiese sido muy complicada, por si se hubiera descubierto América o el encuentro de los dos mundos, pero la pregunta en aquel entonces era matemática, yo no pensaba mucho en filosofía, así que me enfoqué en tratar de responderlo desde las matemáticas, y el año que corría era el 1993, así que yo
entendí que tenía que hacer esto, de elevar 1492 a 1993, pero imaginándome el resto del resultado y solo preocupándome por el último dígito. Como era un muchacho, bueno, esa es la foto de mi hijo, la puse a él y no a mí mismo por razones obvias. Se ve mejor. Pasa lo mismo de todo el edificio de 851. Pero más o menos tendría como unos añitos más que eso. Y yo comencé entonces a jugar a elevar el 2 a las diferentes potencias. Y me di cuenta rápidamente del ciclo de 4, que se repetía 2, 4, 8, 6, y se volvía a repetir. Y entonces llegué hasta el 20. Cuando llegué al 20 me di cuenta de algo que quizás no era lo que me debía dar cuenta, que si el primer dígito terminaba, si el último dígito terminaba en 1, 2, 3 o 4, esa era la secuencia, pero si el dígito que lo antecedía era impar, entonces esa secuencia se alteraba por 2, ¿no? O sea, comenzaba en 8, 6, 2, 4, pero en definitiva era que el ciclo se repetía. Yo dije, bueno, entonces no hace falta hacerlo más allá de 20, como es un número impar, el anterior termina en 2. Listo, y la pregunta estuvo bien, entonces la metodóloga de matemática me dijo que me felicitaba por el razonamiento, pero que había un modo más fácil y era dividir el 1993 entre 4 y el resto pasarlo por aquel mismo ciclo. Así que yo aprendí algo, evidentemente ese descubrimiento que estaba muy lejos del que hubiera tenido el joven Gauss, me aportó de todos modos a mí, me aportó dos cosas. La primera, que me gustaban las matemáticas, relacionarme con los números no me molestaba, así que yo no sentía como un castigo el haber elevado del 2 hasta la potencia de 20. Lo segundo que descubrí es que dentro de las matemáticas siempre había un modo más fácil del que se nos pudiera ocurrir de poder resolver las cosas. Desde entonces, la matemática, la física y la programación me acompañaron, y en lo que nosotros llamamos el universitario, que son el grado en Cuba 10º, 11 y 12, aquí sería segundo, tercero y cuarto medio. Tuve la oportunidad de hacerlo en esta escuela que se llama Instituto Politécnico Vocacional de Ciencias Exactas Máximo Gómez Bay, y allí nos daban pues, el entrenamiento, digamos, dentro de lo que yo había destacado. En este caso era computación, matemática y física. Estos eran los colegas de entonces, que siguen siendo los colegas de hoy, muchos de ellos. Y en uno de los recientes viajes a Cuba nos vimos todos, así que ya aumentamos dimensiones, pero seguimos siendo amigos. Y en el año que estábamos en 12, ya por entonces empezar la prueba de ingreso hacia la universidad, vimos una película de Martin H. en 1997 que tenía precisamente el premio, obtuvo después el premio a mejor película del Festival Coral que se presenta en la ciudad de La Habana. Y ahí el padre de H., Martín, que es como se llamaba Adolfo Arizaraín en el personaje, le dice a H: si encuentras algo que te gusta, un oficio, una profesión, y puedes vivir de eso, no vas a sentir que estás trabajando. Igual te van a explotar, pero nadie te puede quitar el placer de hacer lo que te gusta. Y aquello me sonó lógico porque sobre todo era creíble, decía la verdad. Entonces yo dije, bueno, pues lo que tengo que encontrar es algo que me guste. Hasta ese entonces yo había dicho que siempre iba a ser médico, por una razón triste, y es que era asmático crónico. Se me daban las crisis de asma con mucha frecuencia, así que me pasaba como una semana en el hospital, una semana en la primaria, después en la secundaria. Pero en esta etapa de pre, el asma me había abandonado. Y con eso yo medio que estaba abandonando la idea de ser médico. Y hablé con el entrenador de física y le dije que me da pesar abandonar las matemáticas, la física, la computación. Y él me dijo dos cosas que me mencionaron bien. Una, me dijo, van a perder un gran médico porque, por la forma de ser, pero tú lo que deberías ser ingeniero. Y yo dije, bueno, ¿cuál de las ingenierías? Me encanta el cine. Y vi otra película de la que años después he tratado de recordar cuál es el nombre, no lo consigo. Pero la película dejó en mí una inquietud tremenda. Dos reyes
estaban preocupados porque un rey poderoso de la zona estaba tomando los reinos vecinos. Y estos dos reyes concordaron en que el ejército de aquel rey era tan poderoso como para vencerlo a cualquiera de ellos dos por separado, pero no podía vencerlos si atacaban simultáneamente. Y la película se desarrolla en una escena cumbre. Uno de estos reyes le manda un mensajero al otro diciendo: vamos a atacar a determinada hora. Dice mi señor que no dejen de atacar porque si no todo nuestro ejército va a ser aniquilado. Él necesita confirmación de que vas a atacar, así que envíame de regreso o envía a otros soldados, porque él no sabe si yo fui muerto para venir a dar este mensaje. Y yo me quedé preocupado desde que eso pasó al resto de mi vida, porque yo dije, bueno, pero si el otro piensa con el mismo razonamiento, ¿cuándo es que se acaban las confirmaciones? Nunca van a poder atacar, por lo que va a decir, bueno, y si el que yo mando de reconfirmación es atacado y muere. Pensé, bueno, eso es ingeniería en telecomunicaciones, quiero encargarme de resolver esos problemas. Y desde entonces decidí que iba a hacer telecomunicaciones, de ingeniería que iba a estudiar, y pudo ser así. Ah, por cierto, este rubio ahí voy a decir lino blanco o algo así, estudió con Norelli, que la tuvieron la semana pasada, precisamente la carrera de control. Si fuéramos a hablar entonces de cómo están las matemáticas presentes dentro de las telecomunicaciones, nosotros podemos concordar en dos cosas. Las matemáticas están presentes en casi todas las telecomunicaciones, incluso, como quiero resaltar ahora del hardware. Y lo otro que quiero destacar es que si alguien me pide que diga un objeto en el que piensa cuando se habla de telecomunicaciones, dice o celular o una antena parabólica. Y en la mayoría de los casos las personas usan una antena parabólica, yo creo que por lo atractiva que se ve su forma. Pero ¿por qué es una antena parabólica precisamente la que se utiliza para las comunicaciones, por ejemplo, satelitales? Bueno, la respuesta está en ustedes precisamente. Y si nosotros fuéramos a definir qué es una parábola, diríamos que es una curva cónica formada por los puntos que están a la misma distancia de un punto denominado foco y de una recta llamada directriz. Pero lo interesante de esta forma parabólica es que todo rayo paralelo al eje de la parábola y reflejado en ella pasa por el foco. Eso, que es la propiedad focal, se cumple también en el sentido contrario, es decir, todo rayo emanado por el foco y que va contra la pared de la parábola se refleja de forma paralela a la dirección del eje de la parábola. Si nosotros rotamos entonces esta parábola sobre su propio eje, formamos lo que se conoce como un paraboloide circular, pero un paraboloide circular tiene el mismo vértice y el mismo foco de aquella parábola que al ser tirada lo generó. Quiere decir que ahora todos los rayos que inciden en este, voy a decir paraboloide solamente, cumplen la misma propiedad de ir hacia el foco. Entonces, explotar precisamente la concentración o la potente concentración que se produce en el reflector, que se ubica en la posición del foco, precisamente la razón por la que las antenas son con forma parabólica y también los radiotelescopios. Pero, sin duda, si le preguntáramos a alguien de telecomunicación, y ahí podemos aprovechar y después preguntarle a Sosaya. Sí, no, claro, no sé, comprendo. A las antenas o a Ali, que se dedica al procesamiento de señales. Si fuera a destacar algo que desde las matemáticas ha sido muy importante para las telecomunicaciones, destacarían la transformada de Fourier. La transformada de Fourier, que fue introducida precisamente por Joseph Fourier y empleada para transformar señales entre los dominios del tiempo y la frecuencia. Bueno, ahí está la transformada y lo que se conoce como la antitransformada también, para ilustrar que es los dos sentidos. Nosotros pudiéramos pensar en la transformada de Fourier como un ejemplo quizás de la audición. Pudiéramos decir que nosotros al recibir ondas auditivas las descomponemos en distintos tonos de frecuencia y lo que asimilamos, lo que escuchamos son o identificamos son esos tonos de frecuencia.
La diferencia está en que cuando nosotros hacemos eso, lo vamos haciendo progresivamente mientras la señal se va reproduciendo. Pero la transformada tiene la característica de poder devolvernos el espectro de toda la señal durante toda su existencia. Es decir, mostrarnos el espectro de la señal durante toda su existencia. Eso que pareciera bueno, en realidad es un problema, porque si nosotros fuéramos a procesar las señales y si fuéramos a transmitirla, no vamos a tener acceso a toda la señal durante toda su existencia, sino que tenemos acceso a ella a través de muestras. Y eso hace que ustedes otra vez se destacaran y entonces idearan la transformada discreta de Fourier. La transformada discreta de Fourier entonces convierte una lista finita de muestras que son equidistantes de una función en una lista de coeficientes en la combinación de sinusoides completas ordenadas por su frecuencia y que van a tener los mismos valores de la muestra. Si tenemos esta señal aquí y la muestreamos a una frecuencia lo suficientemente alta, y después veremos cuál, pudiéramos entonces obtener la señal en el espectro de la frecuencia, y esta señal muestreada a una frecuencia FM de la M de Naitis se puede reconstruir completamente si contiene los componentes que están por debajo de la mitad de esa frecuencia de muestra. Bueno, ese fue el teorema que definieron Naitis y Shannon, y nos garantiza que entonces nosotros podemos reconstruir la señal. Esa mitad entonces hubiese estado aquí en los 50 Hz. Noten cómo es periódica la señal que se obtuvo como la respuesta de la DTF con respecto a esa frecuencia mitad. Ahora, lo interesante de la DTF es que, dado que trata con una cantidad ahora finita de datos, ella puede implementarse mediante algoritmos numéricos en computadores o en hardware dedicado con esa cantidad de operaciones si lo llevamos a bit connotation. Es decir, n al cuadrado siendo n la cantidad de entradas, operaciones aritméticas. En la década del 60 se intentó prohibir el uso de las armas nucleares y se intentó prohibir a través de la prohibición de las pruebas con armas nucleares. Pero las pruebas subterráneas eran muy difíciles de detectar. Sin embargo, en teoría se podrían detectar, ¿no? Porque usted podría analizar las señales de un sismógrafo, reconstruir cuál era la señal original que había dado origen a esa señal en el sismógrafo que usted había obtenido en tonos de frecuencia diferentes, y después compararlo con lo que se conocían que sí eran sismos naturales, con lo que no, identificar, bueno, esto no fue un sismo, parece que fue una prueba nuclear. El asunto está en que los computadores de la década del 60 no eran tan potentes como para poder con esa cantidad de operaciones. Parece lejos de nuestra realidad porque hoy esa complejidad algorítmica no es alta, pero en los 60 era muy alta, y eso dio origen a que dos matemáticos otra vez, y estos son Cooley y Tukey, crearan un algoritmo que fue muy eficiente para poder resolver la transformada discreta de Fourier, y le llamaron la transformada rápida de Fourier. Eso marcó un hito en la resolución de la transformada discreta de Fourier y bajó el orden de operaciones que se necesitaban para su resolución. Ya no era n al cuadrado, sino n por logaritmo en base 2 de n, lo cual era una disminución significativa. Bien importante. Lo más curioso es que ustedes nunca descansan, y hoy los estudios recientes demuestran que la transformada discreta de Fourier se puede realizar en un ordenador cuántico mediante la transformada cuántica de Fourier con un orden de logaritmo de n al cuadrado. Una disminución del mismo orden que se había conseguido en aquel momento. Otro gran logro que permitieron las matemáticas sobre las telecomunicaciones está en el dimensionamiento de los sistemas. Y dentro del dimensionamiento de los sistemas yo creo que estaría bien destacado en la conmutación telefónica. En la conmutación telefónica ahora hay telefonía fija, que a inicios del siglo se popularizó.
En 1886, Almond Stronger era un dueño de una funeraria y notó que la cantidad de clientes que llegaban a su funeraria habían disminuido notablemente y en poco tiempo. Él comenzó a hacer sus averiguaciones, se dio cuenta que lo que había cambiado era que la esposa de la competencia, es decir, la esposa de un funerario, había formado parte de las operadoras del pueblo y entonces era evidente que cada vez que le llegaba una llamada, una situación de este tipo, ella empezaba la llamada a la funeraria de su esposo. Cuando Stronger detectó este ataque, que en aquel caso era Women in the Middle, hizo que Stronger propusiera el factor humano de los conmutadores telefónicos desaparecer, eliminarlo. Porque dijo que era lo único que podía garantizar que no hubiera parcialidad en cuanto a la selección de los destinos de las llamadas. Eso motivó lo suficiente a Stronger como para que en 1888 ya estuviese la invención y en 1891 la patente de lo que se conocieron como step by step switch o conmutadores de paso a paso, en aquel entonces con un total de 100 opciones de líneas telefónicas. La cantidad de 100 era insuficiente, hoy en nuestros días sería visible, y eso trazaba todavía un reto, era un problema que había que resolver. Es decir, que la estabilidad y el dimensionamiento iban a ser resueltos por el matemático, estadístico e ingeniero danés Arne Erland, quien desarrolló lo que hoy conocemos precisamente como ingeniería de tráfico y la teoría de cola, o como nosotros le llamamos, digamos coloquialmente, teletráfico. Bien, Erland, basado precisamente en los conocimientos que ya tenía de las cadenas de Markov y suponiendo que era una cantidad de fuentes infinitas a los usuarios que pretendían hacer una llamada, y eso le permitía hacer una predicción en que era un proceso poissoniano, el arribo de las llamadas, y también sabiendo que el grado de servicio de las llamadas seguía una distribución exponencial, y la distribución exponencial sabemos que es una distribución sin memoria, entonces pudo encontrar esto que se le llamó la fórmula B de Erlang, y se utiliza precisamente para el cálculo de la probabilidad de bloqueo de un sistema que tiene n recursos en la ecuación n, y una vez que todos esos recursos están ocupados, si llega una nueva llamada, encuentra el sistema bloqueado. Bueno, esa era la expresión que se comenzó a utilizar a inicios del siglo pasado para dimensionar los sistemas, y es la ecuación que se sigue utilizando en este siglo para el dimensionamiento de los sistemas, por ejemplo, de las PBX que hay en las empresas o aquí mismo en la universidad, con independencia de que sea telefonía. En ese caso también él estudió cómo desarrollar esa expresión de una manera que fuera más fácil de resolver y encontró esta forma iterativa, asumiendo que si la cantidad de recursos es cero, entonces la probabilidad de bloqueo sin importar el tráfico ofrecido era igual a 1, y después con esta fórmula iterativa se podía resolver. El mismo Erlang se encargó de encontrar lo que se denominó la fórmula C de Erlang, y que lo que da es cuál es la probabilidad de tener que esperar en una fila. Y esa ecuación es la que se sigue utilizando hoy para dimensionar, por ejemplo, autopistas, para dimensionar las filas de migración en el aeropuerto y también para los call centers que nos atienden. Por cierto, que cuando son supermercados grandes estamos diseñados porque siempre están ocupados. Y GNC hizo un aporte también importante, y fue dejar de considerar que aquellos recursos tienen que ser infinitos, y le puso una cuota. Cuando el número de las fuentes es finita, entonces, ¿cómo sería la ecuación B de Erlang? Sería a través de la ecuación o fórmula de Henselt. Pero al área que yo me dedico tiene mucho más que ver con la comunicación inalámbrica y con la transmisión
de información a través de ese medio. Por tanto, yo considero que a lo que más le debemos es a la teoría de la información. Y yo quiero hablar de esa basándonos en una paradoja que estableció precisamente Shannon y que encuentra su origen en esta historia. En 1907, el trabajador de un banco alemán roba parte del dinero y se fue. Se presuponía que iba para Londres, pero aunque se tenía foto del trabajador, enviar la foto por correo no garantizaba que iba a ser encontrado, pues siempre iba a llegar él antes que la foto. No había correo electrónico, entonces hicieron la pregunta de cómo poder enviar esa información de una manera mucho más rápida que él viajando hacia Londres. Y la segunda pregunta que se hicieron en aquel entonces, si pudieran idear un modo que disminuyera el tiempo. Bueno, se le ocurrió una idea que después vamos a debatir, pero las verdaderas respuestas a esas dos interrogantes estarían décadas más tarde, en 1948, cuando el matemático e ingeniero criptógrafo Claude Shannon, en su artículo Una teoría matemática de la conmutación, da entonces respuesta a esas interrogantes y a partir de ahí se le va a conocer como el padre de la teoría de la información. En este artículo que fue publicado en la revista The Real System Technical Journal, todavía hoy se encuentra en registro de ese artículo porque es uno de los artículos más influyentes hasta nuestro día. Nosotros, si pensamos en la información, entonces como la cantidad de preguntas que nosotros tuviéramos que hacer de respuestas sí o no, pudiéramos decir que eso va a caracterizar la cantidad de información asociada a un mensaje dado. Y tiene sentido, porque nosotros pensamos, bueno, si tengo 8 opciones, como tenemos formación ingeniería nosotros, y ustedes matemáticas, enseguida pensamos, bueno, la información es binaria, compleja, se puede resolver, así que parece que sí, porque 3 bits corresponderían a esas 8 preguntas de sí o no que se pudieran hacer. Y bueno, eso permitió que pudieran pensar en que nosotros de un conjunto n de elementos o x de elementos, siempre dividiendo a la mitad, podemos garantizar con una pregunta tener acceso a un bit de información. Y de ahí en adelante, hasta que lleguemos a 1, que sería el elemento definitivo, tendríamos toda la información asociada. Y esa es una información, es una operación muy conocida por ustedes porque es el logaritmo en base 2. Mi hijo tiene este juego, se llama Adivina quién es, y nosotros solemos jugarlo. Y una estrategia clásica que evidentemente todo padre le enseña al niño empieza a hacer preguntas que delimiten más o menos igual cantidad de los que están. Por ejemplo, la cantidad de hombres y mujeres que están en la foto es la misma. Entonces, él casi siempre hace esa pregunta, ¿no? ¿Es hombre o es mujer? El juego tiene la peculiaridad de que si va respondiendo que sí, usted puede seguir preguntando. Pero cuando se encuentra con el primer no, ya dispara la pregunta. Evidentemente, cuando el que va haciendo las preguntas lleva una racha ganadora, el otro no puede confiar en tener la misma racha y comienza a hacer preguntas arriesgadas. Las preguntas arriesgadas sería hacer preguntas que no involucren a la mitad, ¿no? Que sean rasgos distintivos de unos pocos. Si uno acierta, pues se va a quedar con unos pocos, más si acierta, bueno, fue un riesgo a tomar. De todas formas, en segundo lugar no cuenta. En ese sentido, lo que se hizo en aquel momento fue enviar por una llamada telefónica desde París la foto del ladrón a través de, vamos a decir, una planilla donde tenían cuadriculado y alguien que era caricaturista de un lado decía al del otro lado y se reprodujo el retrato de esta persona. La historia cuenta que se tardó la llamada 4 horas. Por suerte, los medios de transporte tampoco eran tan rápidos y con esas 4 horas bastó como para que fuera detenido el ladrón del banco en la estación. Pero era ese el modo más rápido. Y nosotros nos podemos dar cuenta aquí de algunos detalles. Hay mucho blanco alrededor de la foto y ellos probablemente invirtieron la misma cantidad de preguntas en cualquiera de estas casillas, hoy para nosotros píxeles, que en las otras. Lo cierto es que si nos hacemos la pregunta, ¿una hoja en blanco va a tener la misma cantidad de información que la hoja que tiene el retrato? Nos respondemos que no.
quizás lo más rápido sea decir la hoja está en blanco y decir, bueno, no tiene información asociada. Eso nos lleva entonces a pensar en la información de una manera diferente. Ahora como el logaritmo en base 2 de las opciones que antes existían sobre las opciones que después todavía siguen existiendo, y eso nos da acerca de qué es lo que hemos averiguado con la pregunta que ya hemos hecho. Si nosotros pensamos nuevamente con ese enfoque de frecuencia y recordamos lo que leímos el escarabajo de oro de Edgar Allan Poe, que en la parte del mensaje aquel era posible decodificarlo porque se sabía que el mensaje había sido escrito en inglés y por tanto se había sido escrito en inglés. La letra más utilizada era la E, la palabra más frecuente era THE, y a través de ese modo pudo ser desencriptado el mensaje. Nosotros pensando en lo mismo, entonces pudiéramos decir, bueno, la frecuencia de los colores no es la misma. Un autorretrato típico o un retrato típico tiene la mitad de blanco, del resto la mitad es negro y después caras de grises. Entonces, si las preguntas hubiesen estado enfocadas a eso, primero decir, esta casilla es blanca, si la respuesta era negativa, es negra, y después ir preguntando siempre de los que eran más probables en adelante, hubiera sido mucho más rápido. Y eso llevó a que el darse cuenta de que lo que conocemos como sorpresa y que está asociado a lo menos improbable, llevara a Shannon a plantear que la información puede ser expresada así, como la sumatoria para ahí elementos implicados, o símbolos, con probabilidad dada, y por eso lo denotamos como P sub i, por el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de ocurrencia de ello. Ante esa figura, entonces, nosotros nos pudiéramos preguntar, bueno, ¿qué era realmente la información? Aquella cantidad inicial que se había determinado, que en el caso de las dimensiones en píxeles que yo había puesto ahí, estaba en el orden de los 28.800 bits, o la que era, utilizando la frecuencia de ocurrencia, que estaba como en el orden de los 19.600 bits. Bueno, eso nos lleva a algo que hoy intuitivamente nosotros le llamamos datos e información. Y nosotros en muchas ocasiones encontramos muchos datos, pero que contienen realmente poca información, y viceversa. Por ejemplo, esta misma teoría de Shannon pudiera ser utilizada para determinar cuánta información tiene asociado al discurso de un político. En la medida en que sea más demagogo, la cantidad de información es inversamente proporcional a la demagogia que utiliza el político. Se va a utilizar promesas que no tienen probabilidad de ocurrencia y hay más información. En ese sentido, Shannon lo utilizó para algo que se conoció como el teorema de Shannon-Halley y define cuál es la capacidad del canal de comunicación. Un canal de comunicación inalámbrica siempre va a tener esta capacidad si está sometido a ruido aditivo blanco gaussiano. Si es un ruido gaussiano el que está presente, entonces la capacidad del canal, o dicho en otras palabras, la cantidad de información por unidad de tiempo que se puede transmitir, siempre va a estar determinada por el ancho de banda asociado al espectro que se usa para la transmisión, multiplicado por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido. Esta expresión ha sido una genialidad de Shannon porque algo que interviene en muchas variables físicas fue resumido a esa ecuación muy fácil de calcular. Y además Shannon y Halley se dedicaron a estudiar dos posibles escenarios. Uno, en el que la operación estaba limitada por el ancho de banda, y eso es que la relación señal-ruido es mucho mayor que 1, y donde ustedes se dan cuenta que ahí lo único que se hizo fue un artilugio matemático de despreciar este 1, y uno para operaciones limitadas por potencia, que es cuando la relación señal-ruido es mucho menor que 1, basándose en la propiedad de que los logaritmos naturales de 1 más x tienden a x cuando x es mucho menor que 1. Y se llega también a la misma expresión de Shannon para ese caso. Pero en este caso en particular fue muy relevante porque demostró que se vuelve independiente del ancho de banda
ancho de banda está aquí y también está dentro de la potencia de ruido, por tanto esto se transforma en relación de la potencia de la señal sobre la densidad espectral de potencia de ruido. Y lo otro es que tiene ahora una relación directa con la relación señal a ruido y no a través del logaritmo como era en el caso anterior. Bien, tomando entonces esto como base, se han desarrollado, yo creo que, un sinfín de artículos de comunicaciones inalámbricas y dentro de esos sinfín, algunos hemos podido insertar nosotros en nuestro equipo de trabajo. Yo me dedico específicamente entonces a las comunicaciones móviles que han tenido esta característica, ¿no? En su primera y segunda generación, el usuario final era el hombre, pero para circuitos de voz, garantizar la comunicación de voz de él. Pero después comenzó a ser, a partir del 2000, ya los datos, importante aún cuando era el hombre el que seguía siendo el usuario. Y a esto le llamamos usuarios de banda ancha. En nuestros días, en la quinta generación y lo que se prevé como sexta generación, ya dejamos de ser nosotros lo más importante de las comunicaciones y pasan a ser las cosas, vamos a llamarlas así. Es decir, los objetos estarían interconectados entre sí y a Internet, y estas son las expectativas. De hecho, esas expectativas estaban a inicios del 20 y ya se pudieran decir más grandes que en ese orden que se habían previsto desde entonces. En ese sentido, desde inicios del 2000 hubo una preocupación grande y era que el espectro de frecuencia que estaba disponible para el uso, sobre todo el libre, estaba agotándose prácticamente. Entonces los investigadores comenzaron a preocuparse. Debemos trasladarnos a una banda de frecuencia que ya no está operativa, o sea que en este momento no está operativa porque la electrónica no estaba preparada para eso, pero no damos abasto con la cantidad de aplicaciones y servicios que teníamos ya de comunicaciones. Pero Joseph Mitola, un investigador italiano, demostró en ese momento que el uso que se daba del espectro era muy ineficiente, que mientras algunas bandas estaban muy utilizadas y completamente saturadas, otras estaban prácticamente infrautilizadas. Y todo eso se daba gracias a que el espectro se licencia, o sea, se venden licencias para su uso. Entonces, en algunos casos, de estas licenciadas se utilizaban muy poco. Así da origen a una tecnología que se conoció como la tecnología radiocognitiva, y era precisamente si somos conscientes del entorno radioeléctrico, pudiéramos hacer un uso más eficiente. En el 2012 tuvimos la dicha de hacer una publicación en la Wireless Communication Letter, que lo que explicaba o lo que buscaba era precisamente cómo a través del control de la tasa de transmisión nosotros podíamos aprovechar una región de transmisión concurrente. Y eso partía precisamente de la capacidad de Shannon. Aquí va dadas dos condiciones y una intersección de ellas, llegamos a obtener una capacidad de Shannon para esta región, y eso permitió entonces mostrar varios casos donde nosotros podíamos explotar al máximo esta región porque precisamente teníamos la capacidad de adaptar la tasa de transmisión a lo máximo que permitía la ubicación en la que nos encontrábamos. Y eso era cuán lejos del transmisor primario o cuán lejos del receptor primario estaba el transmisor secundario. También permitió demostrar que tanto la ubicación del receptor primario como del receptor secundario determinaba aquella región. Eso nos llevó a la pregunta de: ¿yo puedo modificar esa región que está determinada por esa ubicación? Y al año siguiente, entonces, consideramos si controlo la potencia de transmisión. Y controlando la potencia de transmisión, y otra vez gracias a Shannon, pudimos entonces, con aquellos mismos sujetos asociados a la capacidad de Shannon, decir, bueno, si tengo un delta que es la relación de la potencia de transmisión, ¿cómo yo puedo hacer que mi sistema sea mucho más eficiente desde el punto de vista del gasto de energía, o cómo puedo hacer que sea mucho más eficiente desde la cantidad de throughput o información que yo puedo transmitir? En
En el 2013, perdón, esto sigue siendo el mismo artículo, bueno, otros resultados, pero los resultados podemos volver sobre ellos después. En el 2018, perdón, nos enfocamos entonces en las redes inalámbricas de sensores. Las redes inalámbricas de sensores tomaban mucho auge en ese momento, sobre todo en aplicaciones como la industria, la agricultura de precisión, por ejemplo, y considerar cuánto se puede extender la vida de uno de estos tipos de redes era fundamental. Así que comenzaba a usarse mucho algo que se conoce como la comunicación cooperativa, es cuando los nodos cooperan unos con otros para la transmisión de eso. Ahí nosotros en el esquema quisimos señalar que si este fuera el destino, por ejemplo, este nodo pudiera estar colaborando con la transmisión de este, y si eventualmente no se recibe desde el nodo que se transmitió de forma directa, podría recibirse a través de su colaboración. Pero si todos los nodos operan continuamente, entonces agotan sus baterías mentales. Ese artículo precisamente lo que pretendió fue ahora proponer un escenario en el que yo pudiera dormir parte del tiempo o decidir colaborar. Cuando se iba a dormir es poner en un estado de muy bajo consumo a los nodos o colaborar, en función de la ubicación que tenían los nodos y sabían quién era el que iba a transmitir. Y eso permitió ahora sí desarrollar un problema de optimización mucho más complejo que aquellos que habíamos presentado en el artículo pasado, y que gracias a los métodos no lineales de optimización, en este caso los de MATLAB CBX directamente, pudo ser resuelto y demostró dos cosas bien atractivas. Cuando la potencia de transmisión era muy baja, yo tenía muy poco que hacer para incrementar la cantidad de información que una red puede transmitir, porque eso hace que los canales sean muy ruidosos. Y si son muy ruidosos, se pierde mucha información. Y cuando la potencia de transmisión es muy alta, entonces puedo hacer poco por extender la vida útil de la red, porque la cooperación no tiene un peso significativo. ¿Por qué? Porque los que duermen lo único que hacían era decidir, y su potencia no es lo más significativo, sino el amplificador de potencia al transmitir. En ese sentido, demostramos también que si utilizábamos el método que nosotros proponíamos, siempre garantizaba que la cantidad de información que se transmitía en la red era mucho mayor que si se utilizaba los métodos clásicos de cooperación que hasta ese momento se conocían. También pensando en las redes de comunicaciones inalámbricas, en el 2021 tomaba mucho auge en el protocolo 802.15.4 esta arquitectura que es de saltos de canal bloqueado o ranurado en el tiempo. Y poder determinar una red, si usted conoce la cantidad de canales en los que puede operar, y eso es configurable, y si usted conoce la cantidad de nodos que va a tener, en qué tiempo va a estar esa red ya interconectada completamente, era muy importante. Así que, gracias a las distribuciones que ustedes estudian, saber cuáles, que en este caso sería una distribución geométrica, se pudo llegar a determinar cuál era el tiempo esperado de formación de una red que tiene n usuarios y n canales asignados. Esto permitió entonces estimar los límites superiores e inferiores de esos tiempos de asociación y el tiempo esperado también. Y además permitió hacerlo no solo para la cantidad de canales que tenía asociados, sino también para el número de buscadores, de usuarios que tenía. Lo curioso es que las matemáticas siguen siendo atractivas para estos problemas, aún en las matemáticas que no han sido demostradas. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la conjetura de Goldbach, que dice que de un número par cualquiera siempre se pueden obtener dos números primos que sumados den ese número par. Eso puede ser muy relevante para este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque lo que más ha tenido impacto en la teoría de Random, que es como se conoce el proceso ese de reencuentro entre los dispositivos, ha sido algo que se conoce como el teorema chino del recto. Y el teorema chino del recto se basa precisamente en que sean números primos. Entonces, tanto la conjetura fuerte como la débil de Goldbach pudiera ser impactante aquí y usted determinar cuál tipo de estructura utilizar para la reutilización de los cambios.
esto no lo he hecho, pero si alguno de ustedes está interesado, yo veo que 5. Bien, después de eso, la seguridad de ese tipo de redes también puede ser muy impactante. Las matemáticas, en este caso en particular, nosotros dijimos, si tuviéramos una red de tipo grid, y eso lo hicimos este año, donde viene alguien a atacarnos, uno de los ataques más clásicos en las comunicaciones inalámbricas se conoce como el jamming, y es generar interferencia, solo para denegar el servicio. Si alguien viene como un jammer a generar esa interferencia, pudiéramos reestructurar la red, ese término se conoce como self-healing o de autosanación o autorrecuperación. Y nos dimos la tarea de investigar eso y demostramos que sí, que era posible a través de la clusterización hacer configuraciones diferentes para servir. Quisimos comparar algunas estrategias basadas en lo ya conocido. Unas eran, por ejemplo, la de la transmisión fija, la de transmisión operativa e incluso la de cambiar la potencia de transmisión, que ya les había mencionado. Pero quisimos añadir una que fuera balancear la carga que iban a asumir esos nodos. Y tuvimos la dicha de ver que solamente añadiendo esto, el beneficio para este tipo de red, donde lo que hicimos fue cambiar la posición de los jammers, fue notable y siempre era el algoritmo propuesto que lo incluía todo, balance de carga, control de la potencia y también la cooperación, el de mejores resultados en cuanto a cantidad de información y también en cuanto a equilibrio de la energía residual que quedaba en los dispositivos cuando el primero de ellos moría. Bien, yo creo que hasta ahí habría muchas más temáticas. Yo había tomado en consideración solo 4 de las cosas que normalmente hacemos. Aquí hay una atractiva de codificación que si después están interesados, la podemos discutir. Y quizás la más novedosa y actual para ya irnos con esto sería la que tiene que ver con la Internet de las cosas a través de satélites que orbitan en la órbita más baja. Tienen la característica de que dispositivos que no requieren de mucha potencia para la transmisión se puedan comunicar directamente con estos satélites. Y en este trabajo nosotros dijimos, si son más de un satélite los que están orbitando al mismo tiempo, ¿cuánto puede beneficiarnos eso? Así que se propuso cómo determinar el throughput para ese caso. Otra vez Poisson ahí daba tremendo aporte y cómo calcular la tasa de pérdida de paquetes. Y nosotros llegamos a la siguiente conclusión de que siempre, y en la curva roja, tener redundancia, o sea, varios satélites era beneficioso y que además las probabilidades de pérdida asociada a los canales satélites fueran diferentes también era beneficioso. Así nosotros propusimos un algoritmo que era muy simple, le llamamos inteligente, pero realmente era un algoritmo simple. Lo único que hacía era determinar si era más conveniente hacer la distribución de carga de forma uniforme entre todas las posibles posiciones por las que pasaban los satélites o hacerlo de forma proporcional al throughput esperado por esas posiciones. Y llegamos a la siguiente conclusión, y es que para cargas de tráfico muy bajas, la distribución uniforme era mejor, pero para cargas de tráfico elevada, la distribución no uniforme o asociada con el throughput operado era mejor. Pero eso no garantizaba que fuera la óptima, así que este año nos dimos a la tarea de hacerlo con la aproximación convexa sucesiva, y ahí pudimos resolver entonces ese problema de optimización y demostrar que siempre, y es ahora la curva azul, el algoritmo basado en SCA superaba al que nosotros habíamos denominado como algoritmo de distribución inteligente, que estaba aquí con las líneas punteadas en amarillo. Bien, yo creo que hasta ahí es suficiente. Yo quisiera entonces no dejar pasar por alto, agradecer evidentemente estos resultados que yo he mostrado, no son mérito mío únicamente, somos todo un equipo de colaboración en el que somos muchos más que los que ahí están representados, pero al menos quiero destacar al profesor Richard Ramos Sousa,
de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná en el momento en que yo me hice doctor, hoy de la Universidad Federal de Santa Catarina. El profesor Evelio García Fernández de la Universidad Federal de Paraná. La profesora Sandra Céspedes, antes de la Universidad de Chile, hoy de la Universidad de Concordia en Quebec. Y el profesor Onel Alcaraz López de la Universidad de U. Sin más, entonces, gracias a ustedes. No se vaya gente, porque aquí está que ahora venimos con la sesión de preguntas. Entonces vamos a comenzar con los que estamos aquí presencialmente. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario sobre esta charla muy interesante. ¿No? Entonces las personas que están online, a ver, ahí Humberto tiene ganas de hacer una pregunta. No, más que pregunta, agradecerle ahí a Samuel por aquí la charla, muy interesante, muy buena, felicidades ahí Samuel. Y hay muchas cosas desde el punto de vista matemática que podemos trabajar y sé que vamos a tener muy buena colaboración. Bueno, yo, más que una pregunta, claro, yo no soy del área, no quiero comentar, ¿no? Por ejemplo, de lo que está comentando de Jam, es lo que usan, por ejemplo, en las guerras, ¿cierto? Para interrumpir la comunicación del enemigo. Esa es la idea, ¿no? Bueno, uno de los que tanto usan en la guerra, pero sí. O sea, hay una técnica de ese tipo de interferencia en la comunicación. Sí, este es un ataque que lo único que intenta es que el adversario en la guerra, digamos, no se pueda comunicar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando es jamming así, a ciegas, es muy costoso, ¿no? Tú tienes que estar transmitiendo en todas las posibles bandas de frecuencia donde se esté transmitiendo. Por eso en la guerra se utilizan muchas técnicas que consideran precisamente saltos de frecuencia y que sea prácticamente imposible saber en cuál banda de frecuencia se están comunicando en ese momento, porque entonces tú tendrías que, digamos que, agotar todo el espectro, es decir, anularlo completamente, y eso anularía tu espectro también, ¿no? Y lo otro es que el costo energético asociado a eso sería altísimo. Pero en las cárceles también se usa, por ejemplo, ¿no? Las personas suelen llamar por teléfono. Bueno, ustedes saben, seguro han recibido llamadas igual que entonces, si se hace jamming para esa banda de frecuencia, pues. Ajá, yo creo que un problema de control. No. O sea, están controlando la danza en algún momento. Sí, en los dos primeros problemas que puse al principio, era un problema de control, vamos a decir muy mínimo, así muy pequeñito en comparación con los problemas de control que abordan Aurelio, ¿no? Como fue la charla pasada. Pero es un problema. Ahí no tenía que construir un operador de control que hiciera, no. No necesitaba, en esa en particular, no necesitaba construir el operador de control, porque esa en particular tiene dos métricas que eran entre ellas, vamos a decir así, excluyentes. Si yo quiero ser completamente eficiente energéticamente, soy poco confiable o robusto en la comunicación. Si quiero ser muy robusto en la comunicación y tener una alta tasa de transmisión, soy poco eficiente energéticamente. Entonces, en aquel caso en particular, no hacía falta construir un controlador propiamente. Solo hacía falta explorar en qué zona yo debería poder operar en cada uno de los casos. En cambio, en la segunda, en la que mencioné aquello de las redes de sensores inalámbricos y el decidir si me quedo despierto o dormido, ahí sí hay un control. Lo fuerte de ese es que es un control distribuido. Por eso era basado en probabilidades. No hay una entidad central que me manda a dormir o a estar despierto, sino que probabilísticamente yo tomo una decisión acertada y eventualmente puede ser dañina, pero a la postre iba a ser beneficioso. Qué interesante. Bueno, si hay alguien más que tiene alguna pregunta, algún comentario. Miguel. Miguel, ¿qué le voy a hablar? Miguel, no. No, dale tú.
Samuel, te quería hacer un par de consultas. Por lo que pude, se trabaja mucho con distribuciones de probabilidad, calculan la esperanza, o quizás algunos estimadores paramétricos. Sí. En esta área en particular, por ejemplo, de rango que usted mencioné, ahí calcular esperanza es como lo cotidiano, ¿no? Y conocer las distribuciones es esencial. Pero en casi todo sí utilizamos distribuciones probabilísticas, ya sean o las más conocidas, como mencionamos aquí la de Poisson y la geométrica exponencial, u otras en ocasiones que son más complejas. Ahora estamos, por ejemplo, en qué distribuciones serían más apropiadas para las comunicaciones de tipo máquina. Eso es una parte de lo que hago actualmente, más con Machine Learning, que no traje aquí porque creo que se salía un poco de la línea de Channel. Pero sí trabajamos con distribuciones. En ocasiones la necesitamos más alta de la que podemos darle, pero sí, anhelamos al menos trabajar con alta optimización. En ocasiones los problemas se nos vuelven un poco fuera de nuestros dominios matemáticos. Y ahí, entonces, en muchas ocasiones hemos resuelto con métodos numéricos y demás. Sí, necesitamos de alta optimización. La última observación, porque yo leyendo, uno sí lo hace comparaba el cuerpo humano con una máquina. Con unos computadores, y actualmente está teniendo el cuerpo o nuestra célula, almacena la información, una otra manera de desarrollar también algoritmos. Más abiertamente, ¿te ha ocurrido algo así, digamos? No, a mí se me ocurren a veces cosas locas que ni comento para no espantar a las demás personas. Pero, mira, ¿has escuchado hablar de comunicaciones semánticas? Es transmitir el concepto de lo que se quiere transmitir, como una cosa un poco loca, ¿no? Transmitir el concepto de lo que se quiere transmitir para precisamente romper esa barrera del channel. Y en ese sentido, sobre el supuesto de lo que vas a recibir, tiene parte de la diferencia de lo que tú quieres transmitir. Eso va como por esa línea. Yo también creo que lo que falta es un pedacito para que estemos hablando de la transmisión entre máquinas, considerando la experiencia que tenemos de diferencias cuando la comunicación es entre humanos. Nosotros pensamos, por ejemplo, hay mucho desarrollo en las comunicaciones de voz precisamente porque hay dominio del lenguaje, hay dominio de la capacidad de inferencia que nosotros tenemos. Entonces es posible ignorar un conjunto de cosas en las llamadas telefónicas clásicas gracias a ese conocimiento que hoy tenemos. Yo creo que hacia ahí va el mundo, ¿no? Hacia cómo entendemos las máquinas también para saber qué podemos resolver en la transmisión sin necesidad de tener que transmitirlo otra vez. Sería un poco comprender a las máquinas. Me da un poco de miedo el término porque inteligencia artificial, la película más, pero por ahí vamos, nos guste o no. Está bien, bueno, excelente charla. Vamos a agradecerle una vez más al profesor, investigador Samuel Montejo. Muchas gracias por estar aquí. Vamos terminada la sesión. Muchas gracias a todos los asistentes, tanto online como presencial. Nos vemos el próximo mes en otra edición más del seminario. Yo soy el que le agradece. De hecho, la palabra gracia yo creo que es de las más bonitas en todos los idiomas. Si fuera matemática, sería la identidad de Euler sin duda. Bueno, ahí invitar ahí a Samuel que